Mi nombre es Hugo César Delgado Ayala y soy docente universitario y también escritor de relatos y leyendas de Nayarit principalmente. ¿Cuántas historias, cuántas leyendas conoces? ¿Con cuántas creciste? ¿Cuántas te platicaron tus papás, tus amigos o tus abuelos? En Nayarit hay decenas de estas historias. Hugo Delgado Ayala es un escritor nayarita que ha reunido este tipo de historias y las ha plasmado para que todos las conozcamos. Esta es su historia. Tuve la fortuna de haber tenido una abuela paterna que le gustaba mucho platicarnos historias. Ella era de Jomulco. Entonces, imaginé toda esa magia que tiene Jomulco, Jala, y ella tenía esa magia para platicarnos esas historias de aparecidos, del volcán, de los pueblos encantados, de toda esa magia de brujería y todo ese rollo, ¿no? Entonces, creo que fue un aliciente para mí, tantas cosas que imaginaba, y pues siempre me gustó escribir. La niña del panteón. Allí estaba ella. Su carita estaba sucia y parecía triste. ¿Vienes con tus papás?, le pregunté. No, me contestó, mientras se dirigía al otro extremo del cementerio. Era Día de Muertos, y a pesar de que el panteón estaba casi lleno, aquella zona siempre estaba solitaria. A varios pasos de distancia se detuvo y me dijo: «Soy Ana, cuando gustes puedes visitarme», al momento que continuaba su marcha rumbo a aquella zona descuidada del panteón. ¿Visitarla? Si ni siquiera sé dónde vive. Ya la tarde caía cuando la miré de nuevo. Se acercó a mí como temerosa, casi curiosa, mientras me hacía una extraña petición. ¿Podrías decirle a tus papás que si me ayudan a limpiar la tumba de la esquina? Con el dedo índice señaló una tumba llena de maleza. «Déjales digo», le comenté mientras ella se perdía entre las tumbas nuevamente. Mis padres se extrañaron al escuchar mi petición, pero no era nada raro, sobre todo por la fecha. Al terminar de limpiar aquella tumba, mis padres me dijeron que buscara a mi amiguita y me despidiera de ella. A lo lejos la vi sonriente y con su manita en alto, y todo hubiera quedado ahí. Pero al pasar junto a la lápida, miré la inscripción en la cruz de aquella tumba que decía: «Aquí yace la niña Ana Guardado Díaz», mostrando además una vieja foto en un maltrecho nicho. Era ella, mi amiga Ana. Aquella pequeña alma en pena había pedido mi ayuda para limpiar su tumba. Son varios los títulos que ha escrito, son varios los libros que ha impreso y que la gente ha podido comprar y hacerse de estas historias. Ha enriquecido así el acervo cultural de los nayaritas. En 2012 nace Portales Desconocidos de México. En 2013, Espíritus al Acecho. 2014, Relatos y Leyendas de Nayarit. 2015, el mismo título, volumen 2, 2016, volumen 3, 2017, volumen 4, 2018, volumen 5, 2019, volumen 6. Posteriormente me salgo un poquito de lo tradicional en mi caso. En tiempo de pandemia, en 2020, recordarás pues que se suspenden actividades. Entonces me dedico a hacer por fin una novela, no cuento, sino una novela, que yo tenía ya el título, y se llama Pena de Muerte, y es básicamente qué pasaría si un presidente electo por mayoría promulga la pena de muerte otra vez en México, ¿no? Entonces, con datos muy duros y muy reales de lo que es la parte delictiva en México, lo no resuelto, desaparecidos, feminicidios, todo este tipo de casos donde el personaje, Antonio Álvarez, pues se chuta todos los datos sabidos y por haber para su campaña y promover justamente la pena de muerte, ¿no? Posteriormente me meto a lo que es un proyecto de hacer libros de relatos y leyendas de cada municipio. Entonces surge Relatos y Leyendas de Santiago Ixcuintla y Relatos y Leyendas de Jala hasta el 2022. Entonces 2023 pues como que empieza con una leve nostalgia al momento de decir, bueno, ¿y qué va a pasar con esa gente que ya no está en las Islas Marías, esos presos con los que cuando fui marino tuve contacto? Casi 15 veces me tocó estar allá, duramos un mes y medio, entonces tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, entre empleados y colonos, como les decíamos a los presos. Historias muy
desde dramáticas, cómicas, supervivencia, algunas paranormales. Entonces, la nostalgia de qué va a pasar cuando los turistas vayan y ya no encuentren lo que yo viví muchas veces. Las Islas Marías, crónicas e historias. El libro más reciente es Las Islas Marías. ¿Qué hay en estas islas? ¿Qué fue de estas islas? ¿Cuántas historias quedaron grabadas? ¿Cuántas historias se saben de los que vivieron ahí? Hay muchas historias muy que te conmueven, ¿no? Que tienen ese tinte paranormal y te conmueven mucho, o sea, te llegan. En Acaponeta hay una leyenda muy conocida por esos lados, que desgraciadamente los niños ya no se las platican. Me ha tocado ir a escuelas de educación básica y me doy cuenta que no las conocen, ¿no? Como la del Chan del Agua, que es un personaje pues, que los grandes conocen mejor, pero que deberían todos conocer, ¿no? Allá por Tuxpan, la leyenda de Enriqueta. Acá por el sur, la leyenda de la raitera de Jala, la de la enfermera aparecida ahí por Tuxpan, Acaponeta, por esa parte. Entonces cada lugar tiene algo que contar. Quizá la leyenda urbana que más se menciona, podrás decir que sí fue o que no pasó realmente, pero hay una sobre el diablo Barbarroja, por ejemplo, que es una leyenda que a todos los turistas se las tienes que platicar, porque aparte que es un hecho que sucede en muchas partes muy parecido, pero pues es de nosotros y tenemos que hacerlo, ¿no? Mucha gente puede pensar y puede decir no, de ahí diferenciar lo que es la leyenda de la mitología, como Laguna de Santa María o el río Mololoa y sus leyendas, que más que leyendas, insisto, es mitología. Leyenda en Santiago del Cerro del Dragón, que también es parte de esa mitología, pero tú no puedes llegar a Santiago y decirles, sabes que tu dragón no existe, ¿no? Entonces te van a correr. Es parte de la cultura de un lugar, ¿no? La leyenda del Cerro de San Juan, a quien le consta que hay una puerta secreta que se abre cada 24 de junio, el mero día de San Juan, pero es parte de, pues, o sea, es parte de un lugar, cultura popular, ahora que sí. La leyenda de la tumba de los Menchaca en el Panteón Hidalgo, que se platica pues como de la niña de piedra, o sea, son muchas cosas que pueden resultar que esto es muy exagerado, sí, pero tú no puedes decirlo como narrador, tú tienes que hacerlo como sea, ¿no? Entonces, yo no entiendo cómo mucha gente critica esto, pero van a Guanajuato a escuchar sus leyendas y dices, pues es la misma, ¿no? O sea, son lugares que su cultura, su riqueza son sus leyendas. Todo tuvo un inicio, todo tuvo un comienzo. Hugo nos platica cómo inició desde muy pequeño a escribir y sobre todo el interés por estas historias. Pues empiezo a hacer ese tipo de investigaciones, me iba a los municipios, empezaba a investigar sobre relatos y leyendas, que era el tema que a mí me gustaba mucho. Participo en una convocatoria la primera vez en 2009, con un relato que mi papá me platicaba de niño, que yo lo recordé siempre, y lo plasmo de la oralitura a la literatura, y con mucha suerte que ganó el concurso. Entonces yo dije, bueno, pues voy bien, es el tema que a mí me gusta y lo voy a seguir haciendo así. Y te cambia la vida en el aspecto de que ya vas en el tercero, cuarto, quinto, sexto, y luego la gente dice, oye, ¿y no piensas sacar uno de esto? ¿O no vas a sacar uno de esto? O tal relato o tal leyenda, ¿en qué libro viene? Entonces, como que ya es una obligación, ¿no? O sea, ya no es tanto por hobby, porque pues creo que por hobby ya pasó. Sí, ya intercalo mis actividades como maestro y también como escritor, o sea, son cosas que debo de ir intercalando. Esta fue la historia de Hugo César Delgado Ayala, un escritor nayarita. Puedes encontrar su trabajo a través de su Facebook. Puedes adquirir aún más sus historias, sobre todo el reciente libro. ¿Y tú, de qué leyenda te acuerdas? ¿Podrás dormir esta noche? Con sentido común, Adonai Durán.